¿Qué tal amigos? Hoy hablaremos de un nuevo e interesante tema que es la psicometría. Lo primero que haré en esta ocasión será presentar a nuestro equipo experto en el tema, el cual se encargará de ilustrarnos de una forma bastante interesante acerca de los orígenes de esta importante ciencia en el campo de la psicología. Muy bien, al fin podemos empezar. Primero lo básico, ¿no? La psicometría tiene origen en el griego psique, que significa mente, y metrón, que significa medida. Esto quiere decir que la psicometría se encarga literalmente de medir los rasgos psicológicos de una persona. Esto lo logra a través de instrumentos de medición o batería de pruebas psicológicas. Actualmente, estas son parte fundamental para los procesos psicológicos. Pero, ¿desde cuándo existe la psicometría? ¿Tienen una idea? La primera noción de la psicometría en la historia data del año 2200 a.C. ¿Puedes creerlo? Esto empezó gracias a la dinastía Chang, quienes se daban a la tarea de evaluar a sus servidores públicos cada 3 años. El emperador ordenaba que las habilidades de cada servidor fueran puestas a prueba y de esta forma estar seguros que cada puesto tenía al mejor para entrenar y supervisar a los subordinados. Ellos organizaban diferentes competencias como arquería, música, redacción, geografía, entre muchas otras cosas. Aún podemos ver vestigios de este legado. ¿Lo han visto? Después tuvimos la aparición de dos grandes pensadores. Hablo de Platón y Aristóteles, que desde el año 427 a.C. ya tenían noción de lo que era esta importante ciencia. El primero de estos dos personajes ideó un concepto totalmente nuevo para su época. Se trata de cerebro-mecanismo, el cual nos habla de que las personas deben realizar actividades dependiendo de las habilidades. Esto se conocía de acuerdo a su localización, ya sea en la cabeza, en el pecho o en el abdomen. ¿Sabías que, según el concepto de cerebro-mecanismo, cada parte del cuerpo representaba una capacidad? Por ejemplo, la cabeza representaba la razón, el pecho representaba el valor y el abdomen representaba el apetito. ¿Te lo puedes creer? Por otro lado, Aristóteles fue el primero en traer a la mesa los primeros antecedentes de lo que hoy conocemos como inteligencia emocional, pues decía que el corazón es el centro de la inteligencia. ¡Qué romántico! Moviéndonos rápidamente de época, a inicios del siglo XIX, tenemos al astrónomo Friedrich Bessel. Fue el primero en registrar el movimiento de las estrellas. De esta forma, se demostró que algunas capacidades humanas podían cuantificarse. De alguna forma, Adolf Quetelet fue un matemático que planteó la teoría estadística que fue capaz de medir el comportamiento humano. Otras contribuciones se sumaron a este fantástico grupo de estudiosos de psicofísica, tales como Gustav Fechner y Ernst Weber. A finales de este mismo siglo, los estudiosos se concentraron más en las diferencias individuales que identificaban a las personas, lo que las volvía únicas y especiales. Fue aquí en donde empezaron a aparecer los primeros tests psicológicos y las primeras teorías, sobre todo la de la evolución de las especies con la llegada del darwinismo social. Al mismo tiempo, el inicio de la revolución industrial viene con un contexto que remarcaba las diferencias individuales, como lo venían haciendo desde hace ya algún tiempo, pero esta vez enfocándose en el factor genético y en cómo esto hace que la adaptación del ser humano en el ambiente sea o no fácil. Después de toda esta revoltura histórica, la psicometría al fin veía la luz en el mundo de la ciencia. Lo mero bueno empieza cuando se conforma el modelo clásico, en un intento de construir la metodología objetiva. En este modelo, los científicos sociales adoptaron plena aceptación del paradigma que presentaban las ciencias naturales. Esto significa que las propiedades pueden ser medidas y que las características se toman como variables cuantitativas. Háblese de distintividad, orden y proporcionalidad. El siguiente gran paso en esta ciencia tuvo lugar en 1879, con el primer laboratorio experimental de psicología, fundado por Wilhelm Wundt. En este lugar se estudiaban las cualidades y los procesos psíquicos de forma aislada, todo esto mediante técnicas de laboratorio.
Se buscaba evaluar capacidades como la memoria, la atención, la inteligencia, emociones, etc. En 1938, Campbell se dio a la tarea de comprobar que la medición de estas características es fundamental, pero no en unidades como densidad y masa, sino en algo más subjetivo y profundo. Por otro lado, Mario Bunge aseguraba que para la medición se requieren escalas con un cero absoluto y que estas unidades de medidas deben ser pertenecientes a un sistema teóricamente fundado. También existieron dos teóricos que aportaron muchísimo en la conceptualización de los indicadores de estas teorías, Bunge y Ardila. No estaban de acuerdo con la psicología en este punto, pues decían que las diferenciaciones entre las características no están correctamente definidas, por lo tanto, lo tomaron como algo empírico y ambiguo. Después, se desarrolló una teoría bastante interesante en manos de Fernández Ballesteros, quien hablaba de dos ejes que distinguen la historia, desde la prehistoria. En el primer eje sobresalen los grandes paradigmas del conocimiento humano, digamos mítico, racional, especulativo y científico. Por otro lado, en el segundo eje sobresalen los grandes métodos psicológicos, háblese del experimental, correlacional y aplicado. ¿Sabías algo de esto? Ahora hablaremos de las aportaciones del científico Cattell, quien tuvo su éxito en 1890. Este psicólogo estadounidense fue el primero en introducir el concepto de test mental. Fue el autor de varias pruebas sobre ejecuciones específicas a niveles sensoriales, perceptivos y motores. ¿Pueden creer que este autor rechazó la introspección como método de estudio? Soy intelectual, muy inteligente. Soy intelectual, muy inteligente. ¡Ay, qué bonito soy! Ya casi estamos llegando al final del tema de hoy. ¿Te está gustando? Llegando al 1900, se funda la psicología diferencial, con Galton como cabecilla. Sin embargo, aún existen disputas sobre el puesto, ya que algunos estudiosos señalan a W. Stearns como fundador de esta psicología. ¿Y tú, quién crees que es el fundador? Hemos llegado al final de este súper interesante tema. Cerraremos con Alfred Binet. Entre 1857 y 1911 marcó un avance cualitativo importante en el estudio de las diferencias individuales de las personas. De esta forma, se crea un nuevo enfoque en la evaluación psicológica. Él estaba muy interesado en las funciones psíquicas superiores. Introdujo por primera vez el concepto de retraso mental. ¿Sabías que él plantea objetivos en las pruebas? Por ejemplo, que sean sencillas, independientes, comprobables y que requieran poco tiempo.